la sangre de Cristo nos da protección. Yo creo que hoy en día, más que nunca, necesitamos tener a Dios de nuestra parte, porque estamos viviendo lo que la Biblia le llama tiempos peligrosos. El apóstol Pablo habla acerca de estos tiempos, de cómo aumentaría la maldad, los crímenes, la violencia, y todo lo que estamos viviendo hoy en día es algo que nos confronta y que muchas veces nos atemoriza. La cantidad de malas noticias, las catástrofes, las muertes violentas, el hambre, los homicidios. Ya no es algo raro escuchar términos como tsunami o como pandemia, términos que hoy en día ya los conocemos porque los hemos vivido, o guerras como la que se está viviendo allá en Europa con Ucrania, con Rusia, donde ya van más de 100 días de violencia y cantidad de situaciones que han venido ocurriendo en nuestra sociedad. Cuando salimos a la calle estamos temerosos porque puede venir alguien a robarnos, ya no se puede sacar un celular en la calle, si anda en carro hay que andar con el vidrio arriba, hay inseguridad. Ahora que hubo esas protestas sociales hace un tiempo, tuvimos que cerrar, tuvimos que muchas veces temer a situaciones que podían estar ocurriendo. Y es tremendo pensar porque la Biblia, cuando habla de las señales antes del fin, una de las señales está en Mateo capítulo 24, versículo 12, donde la palabra dice que la maldad se aumentará. Es decir, que lo que se está viviendo en la sociedad tiende a empeorar. Porque cuando la Biblia profetiza acerca del final de los tiempos, está hablando de tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de violencia. La ciencia aumentará, la maldad aumentará. Y allí es donde muchas personas, en medio de estas circunstancias, se encuentran con miedo, con temores. Otros queriendo protegerse, aseguran sus bienes o sus pertenencias. Otros ponen alarmas. Otros buscan un arma para defenderse, otros guardaespaldas. ¿Qué está pasando en medio de la sociedad? La gente tiene miedo a tanta violencia, la gente le tiene miedo a la muerte. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Por un lado, debemos de entender que esto que vemos es la consecuencia del pecado del hombre. El pecado siempre viene a embarrar los planes de Dios. El pecado viene a distanciar al hombre de Dios. Por lo tanto, desde que Dios creó al hombre, Dios lo creó con un plan, pero el pecado vino a dañar el plan original de Dios. Y hoy en día vemos a un ser humano alejado de Dios. Jeremías lo describe como un corazón perverso y engañoso. Por eso el ser humano en su maldad va y mata a otro, hiere a otro, hiere y lastima a otra persona por quizás imponerse, va y subyuga o lastima a una mujer. El otro viola a un niño, porque vivimos en medio de un pecado que ha dañado, averiado los planes de Dios en la raza humana. Pero también vemos de que muchas cosas que están ocurriendo en este tiempo son juicios de Dios, porque hay momentos donde Dios se cansa, donde ya el pecado trae consecuencias. Y así como ocurrió en el tiempo antiguo con Noé, cuando vino el diluvio, o con Abraham cuando vino fuego sobre Sodoma y Gomorra, la Biblia en el libro de Mateo y en el libro de Marcos habla de señales al final de los tiempos. El libro de Apocalipsis habla de juicios sobre la tierra. Y eso nos sitúa en una realidad, y es que está cercana la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos capítulos que usted le recomiendo que los estudie en su casa. Uno es Mateo 24 y otro es Marcos capítulo 13. Son los dos capítulos dentro de los evangelios que más hablan de las señales antes del fin. Porque la Biblia y Dios no nos define una fecha en que Él venga y esto se termine.
Toda persona que se arriesgue a decir en tal fecha es el fin del mundo es un mentiroso. Porque la Biblia dice que ni aún los ángeles saben, solamente el Padre Celestial que está en el trono. Pero sí nos dejó señales que evidencian de que Cristo viene pronto. Así como cuando un día el cielo se pone oscuro y es una señal de que va a llover, nosotros como creyentes tenemos también que entender las señales, evidenciar las señales. Por eso lea estas porciones bíblicas que fueron escritas, imagínense, hace casi 2000 años, pero hoy se están cumpliendo más que nunca en la historia de la humanidad. Ya en medio de esto, la pregunta que surge en este momento es: ¿cómo debe actuar un cristiano, un hijo de Dios en medio de esta realidad? ¿Qué dice la Biblia para nosotros? En medio de la guerra, de la violencia, de los terremotos, del tsunami, de la pandemia, del caos social, de la desigualdad, de la corrupción, en medio de esta realidad que estamos viviendo, para todos igual, ¿qué dice Dios para tu vida? ¿Qué dice Dios para el cristiano? ¿Qué dice Dios para aquel que ha recibido a Cristo en el corazón? Y para responder a estas preguntas tenemos que ir entonces a la palabra de Dios y entonces encontrar respuestas, y de eso le quiero hablar, y cómo actúa el poder de la sangre de Cristo a nuestro favor como un beneficio para nuestro diario vivir. En primer lugar, Dios tiene el poder para protegernos y cubrirnos. Me gusta mucho como lo expresa el rey David en el Antiguo Testamento. En el libro de Salmos, en el capítulo 91, versículo 1, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David encontró en Dios un lugar seguro. Y él dice, el que habita, no el que visita, porque es que ahí hay una gran diferencia. Hay personas que son simpatizantes, les gusta en algunas ocasiones venir a la iglesia, esporádicamente ora, él visita. Pero no, David no está hablando del que visita, el que habita, porque una cosa es visitar una casa, otra cosa es vivir en esa casa. Y lo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a vivir en su presencia. Y más adelante en el verso 4, 91:4, dice David: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas ¿estarás qué? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. Parece una simbología de una gallina que extiende sus alas y mete a sus polluelos. Y es como aquellos documentales que hemos visto de la selva, donde están los cachorritos, los leones, y esos cachorritos están al lado de la leona. Usted sabe que las leonas son bravas y nadie se le acerca. Vaya, cójale un cachorrito a una leona, vaya, tóquelo. Pueden venir por allí animales feroces con hambre, esas hienas horribles, a quererse atrapar un cachorrito, pero mientras el cachorrito está pegado a la mamá, nadie lo toca. El problema es cuando el cachorrito se pone a jugar, se distrae y se aparta y por allá queda solo y embolatado. Allá sí queda a merced de los enemigos. Eso mismo pasa con usted y conmigo. Mientras usted y yo estemos pegados a Dios, mientras usted y yo estemos debajo de sus alas, mientras usted y yo habitemos en su presencia, nada ni nada nos pasará, porque con sus alas nos cubrirá. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan lo expresa así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda
y el maligno no lo toca. ¿Qué es nacido de Dios? Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que recibimos a Cristo en nuestro corazón, aquellos que hemos sido apartados para Él. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, ya no es religión, ya es una relación. Ya no es tradición, no, es ahora revelación. Ya no son costumbres, son ahora experiencias con Dios. Yo soy un nacido de Dios. Dios me llama a estar apartado, por lo tanto ya no estoy metido en el pecado. Y dice en la Biblia que aquella persona, Dios la guarda y el enemigo no lo toca. Puede hacerse brujería, hechicería, levantarse el enemigo en contra tuya, fraguarse cosas en el infierno contra ti. Puede venir personas a quererte dañar, ofender, pero cuando tú eres un nacido de Dios, cuando tú habitas en su presencia, cuando estás pegado a Él, el enemigo no lo toca. ¿Por qué? Porque ya no es una leona, sino el león de la tribu de Judá que te protege, que te guarda y que pelea por ti. Ahora, ¿qué beneficio trae la sangre de Cristo? La sangre de Cristo coloca a Dios al lado del hombre y en contra del diablo. Hay un texto bíblico que nos da la certeza de esto, y fue algo que escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 31 al 39. Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que eso es algo que usted tiene que tenerlo claro. Si yo tengo una relación con Dios, si yo oro, si yo le sirvo, si yo soy un hijo de Dios, ¿quién contra mí? Porque muchas veces nos amedrentamos o nos atemorizamos, y es normal cuando vienen circunstancias adversas, cuando pasan amenazas o personas se levantan en tu contra, ya en el trabajo, o vecinos o familiares, o circunstancias adversas. Pero allí es donde necesitamos entender quién está con nosotros, porque ya no somos huérfanos, ya no somos advenedizos, dice la palabra, ahora somos hijos. Y si hijos, entonces ahora estamos bajo una cobertura espiritual. Y Pablo declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué está diciendo Pablo? Si Dios entregó lo más valioso, que era su Hijo, ¿cómo no nos dará lo que le pidamos en fe? Si ya nos entregó lo mejor y lo más valioso, ¿cómo no nos va a bendecir? Sigue diciendo el texto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Pueden venir circunstancias adversas, problemas, dice aquí el tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, pero en medio de todo soy más que vencedor. Y sigue diciendo Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Ahora, ¿cómo es que la sangre entonces, la sangre de Cristo, nos da protección? Para entenderlo, vayamos al Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se describe
lo que iba a acontecer y cómo iba a aplicar eso al Nuevo Testamento. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento eran las cosas que estaban por venir. Y cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento el poder de la sangre, entendemos ahora cómo obra la sangre de Cristo. Cuando Dios envía a Moisés a libertar a Israel de Egipto, bajo el gobierno del faraón, usted recuerda que vinieron 10 plagas. Y la 10ª plaga era que en una noche se iba a desatar un espíritu de muerte que iba a entrar a todo Egipto. Y en esa noche iba a morir todo primogénito de cada familia y todo primogénito de los animales. Por supuesto, al Israel, el pueblo de Dios, estar en Egipto, ellos estaban en una región llamada Gosén. Entonces, ese espíritu de muerte también los iba a destruir a ellos. Pero Dios le habla a Moisés y le dice cómo tener protección. Le explica y le dice: vas a coger un cordero, lo vas a sacrificar, vas a coger su sangre y la vas a echar en un recipiente. Luego de que cojas la sangre en el recipiente, vas a tomar un hisopo. Un hisopo era una especie de una rama, de un arbusto, con el cual iba a coger con el hisopo en la vasija la sangre y la iba a esparcir. Le dice Dios a Moisés: la vas a esparcir en los dinteles, es decir, en el marco de la puerta de tu casa, a los lados y arriba, haciendo el símbolo de la cruz. Entonces, cuando venga el espíritu de muerte y vea la sangre, entonces el espíritu de muerte no va a tocar tu casa. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veréis la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En ese momento Dios hace un pacto con Israel. Un pacto es un convenio. Y es un convenio basado en la sangre. Ustedes van a hacer eso. Y cuando llegue el espíritu de muerte se va a retirar. Plaga no va a poder tocar tu morada, porque hay una sangre esparcida fuera de la casa de la propiedad. Ahora, si Dios estableció un principio sobre el cual ahora Israel entraba, y Dios decía: ese espíritu no va a poder entrar porque hay una sangre esparcida, ¿cuánto más Satanás no va a tener que huir frente al poder de la sangre de Jesucristo? Éxodo capítulo 24, verso 8, dice la palabra: entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En el Antiguo Testamento tomaban la sangre del cordero, la ponían en el recipiente y con el hisopo la esparcían. Ahora en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dijo: allí viene el Cordero de Dios, Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y la manera de usted aplicarla es a través de su confesión en fe. Cuando usted ha entendido la obra de la cruz, la revelación de Cristo, su muerte redentora, el por qué murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora yo creo esta verdad y la declaro con mi boca y declaro: la sangre de Cristo tiene poder, me guarda, me cubre, me protege, me favorece, crea un cerco alrededor de mi vida. ¿Recuerda usted allá en el libro de Job, cuando Satanás viene a reciar contra Job y se devuelve frustrado?
Y va y le dice a Dios, pero ¿cómo lo voy a tocar? Si tú lo has cercado. Hermano, cuando aplicamos la sangre de Cristo, Cristo cerca tu vida, Cristo cerca tu casa, Cristo cerca tu familia, tus bienes, porque la sangre de Cristo tiene poder. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Apocalipsis 12, 11. Ya el último libro de la Biblia. Dice la palabra, ellos, hablando de la iglesia, ellos lo han vencido, hablando del diablo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El arma más efectiva que usted tiene contra el diablo es la sangre de Cristo declarada en su boca. Claro, Cristo hace tuya su victoria. Porque Satanás creía que estaba destruyendo a Jesús en la cruz, pero resulta de que Jesús resucitó. Y triunfó sobre Satanás, exhibiéndolo públicamente. Y canceló toda acta de decretos que nos era contraria. Y manifestó su deidad resucitando. Y ahora les dice, a usted y a mí, les doy autoridad. Pero la autoridad que ustedes tienen es el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 7, dice la palabra, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es normal atemorizarnos. Yo recuerdo cuando arrancó la pandemia, yo me atemoricé. ¿Qué va a pasar ahora? Cerraron la iglesia. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo una palabra que Dios me dio en ese momento, que nunca, determinó un antes y un después en ese momento. Dios me dice, no se duerme el que te guarda. Diciéndome, hey, mira al cielo, yo sigo en control. Y nosotros como hijos de Dios, estamos como Israel en Egipto. Egipto simboliza el mundo. Faraón simboliza el diablo. Nosotros estamos en el mundo, pero somos hijos de Dios. Pero hay algo que marca una diferencia frente a los ataques del enemigo. Es que la sangre de Cristo nos cubre y nos protege. Por lo tanto, cuando yo comienzo a caminar en mi vida cristiana, entiendo el poder que hay en esa confesión. Mire esta siguiente frase que le quiero mostrar. Nuestra salvación en Cristo incluye la protección que da su preciosa sangre. Nuestra salvación en Cristo incluye la protección que da su preciosa sangre. Cuando oramos por protección en esta manera, estamos afirmando que Jesús proveyó una cobertura para nosotros y nuestras familias. Cuando oramos y declaramos, se activan ángeles a nuestro favor. Recuerde lo que decía David, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Hay ángeles que se activan del cielo para ti, para cubrir tu vida, para cubrir tu familia, para cubrir a tus hijos, para cubrir a tus nietos, para cubrir tus bienes, tu hogar. Por eso no tomemos en poco esto. Cuando nosotros declaramos protección a través de la sangre de Cristo, hay algo que se está activando en el ámbito espiritual. Quizás no vemos con nuestros ojos, pero vamos a evidenciarlo porque Dios toma el control de lo que nosotros estamos consagrándole a Él. Cuando declaramos, esa preciosa sangre de Cristo es colocada para siempre ante los ojos de Dios y entramos a estar seguros bajo su protección.
Allá en el tiempo antiguo los hebreos aprendieron que debían estar bajo la cobertura de la sangre del Cordero para ser protegidos. De igual manera, ahora la sangre de Cristo nos protegerá a usted y a mí de los ataques, de las circunstancias adversas o de aquello que Satanás quiera levantar contra nosotros. Por lo tanto, declaremos esa verdad. Cada vez que yo oro en mi casa por mis hijos, cada vez que yo oro por ustedes, porque oro por toda la iglesia, por cada familia, por cada niño, joven, hogar, por cada persona de la congregación, por cada ministerio, siempre que yo oro, declaro: la sangre de Cristo nos guarda y nos protege. Cuando mis hijos van a salir para el colegio, declaro sobre ellos eso: la sangre de Cristo te cubre, te protege, y ellos van con un sello de protección donde Dios está en control y donde la sangre y el poder de Dios se ha activado a través de lo que yo he creído y aquello que he confesado con mi boca. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, en segundo lugar, un cristiano no le debe tener miedo a la muerte. Nosotros como seres humanos debemos de entender que como hijos de Dios somos peregrinos en esta tierra. Un peregrino es alguien que va de paso, que está de visita y que al morir Dios le asegura algo mejor. De hecho, yo creo que la gente que le teme a la muerte, su principal razón es que desconocen qué va a pasar después del ataúd. Pero cuando leemos la Biblia, Filipenses capítulo 1, verso 21, dice la palabra: para mí el morir es ganancia. ¿Cómo así? Yo el otro día hablaba con una mujer, una empresaria, y yo le preguntaba: ¿le tienes miedo a la muerte? Y inmediatamente le mencioné muerte, eso, mejor dicho, y me bajó la mirada y me dijo: sí, yo le tengo miedo a la muerte. Pero Pablo tiene otra concepción de la muerte, porque hay una realidad que usted y yo debemos de entender. Dios, en su manera soberana de actuar, creó al ser humano para nacer y morir. Diariamente en la tierra se mueren 150,000 personas. En lo que llevamos transcurrido de este año se han muerto 24 millones de personas. Es decir, de que en esta realidad no se trata de entender eso, sino saberlo. Y yo le tengo algo que decir, no sé cómo le suene a usted hoy, pero usted se va a morir. Sí, eso es la verdad, ¿sí o no? La verdad, ¿será aterradora o esperanzadora? Porque la Biblia habla de una esperanza bienaventurada. ¿Y por qué yo voy a estar asustado, temeroso o triste si Dios me va a pasar a un lugar mejor? A un cielo donde Dios va a limpiar mis lágrimas porque ya no habrá tristeza. Donde ya no habrán achaques físicos, donde ya no estará el diablo y sus demonios, donde ya no tendremos que andar con los vidrios arriba porque los ladrones están en otro lado. Donde ya no voy a tener que estar haciendo filas para reclamar un subsidio o estar haciendo filas en una EPS o tomando acetaminofén de por vida. ¿Cómo no voy a estar contento con una esperanza bienaventurada? Entonces ahora yo concibo la muerte como una realidad que me sitúa en un presente que yo tengo que entender, porque entiendo que soy humano, me desgasto, estoy propenso por una u otra forma, tendré que ir un día a la presencia de Dios, ya sea que
Dios venga antes o me lleve a su presencia. Pero cuando la Biblia concibe la muerte, para el Hijo de Dios no la concibe como algo negativo. De hecho, en el Salmo 116, verso 15, dice la palabra: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de ¿quiénes? Eso sí aclara, ¿no? De los santos. Es decir, que mientras aquí andan llorando y en el velorio, allá en el cielo están de fiesta esperándote, gozándose porque pasas a un lugar mejor. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra preocupación? Nuestra preocupación no debe de ser la muerte, sino una muerte sin Cristo. Es decir, el estar alejado de Dios, el estar con una salvación asegurada. Yo no sé cuántos de ustedes hoy pueden decir con certeza, no me responda, si yo me muero al salir hoy de la iglesia me voy para el cielo. No es que le esté diciendo que usted va a morir ahorita, pero usted tiene su salvación, tiene la convicción de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque la palabra de Dios dice que si usted cree en su corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesa con su boca, que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Así es que a través de nuestra fe en Cristo, ahora nuestra salvación está asegurada porque creemos en Él, porque vivimos para Él. Y en medio de esta realidad social donde sí, Dios me guarda, me protege y donde Dios me cubre, también entiendo de que en algún momento de mi vida tendré que morir. Y dice la Biblia, está determinado que el hombre muera una vez y luego venga el juicio donde cada quien será juzgado según sus obras. Y aquella persona que haya recibido a Cristo en su corazón será salva, pero aquel que ha rehusado recibir a Cristo será condenado. Le estoy mencionando puros versículos, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados. Como la parábola de Jesús, donde dice que habían 10 vírgenes esperando a su Señor. Todas tenían su lámpara encendida, pero 5 de ellas se cansaron de esperar. Su aceite se terminó, su fuego se apagó. Parece que salieron a buscar supuestamente más aceite, pero cuando están por allá distraídas, aparece el Señor. Y allí es donde dice la Biblia, estemos listos. Y yo creo que esa lámpara encendida simboliza el fuego del Espíritu Santo. Y lo que Dios nos dice es, mira, mientras estés en la tierra, yo voy a derramar una cobertura especial sobre tu vida a través de tu declaración. Pero no quiero que la lámpara que está dentro de ti, que es el fuego del Espíritu Santo, se apague. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una labor personal, individual y una responsabilidad ante Dios, y es que la lámpara esté encendida. ¿Que la lámpara esté qué? ¿Cómo está tu lámpara hoy? ¿Sí está encendida? Bueno, entonces manténla encendida. El problema es cuando comienza esa llamita a bajar y la persona se enfría. Ya no ora, no lee Biblia, no se congrega, perdió el primer amor, ya comienza a perder el temor de Dios, su lámpara se apagó. Esa debe de ser su preocupación. No le tema la muerte, témale a que su lámpara esté encendida, porque mientras el Espíritu de Dios esté en usted encendido, usted caminará en victoria, usted caminará en libertad, y si se muere, nos vamos para el cielo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero en tercer lugar,
En tercer lugar, debemos de entender los tiempos que estamos viviendo. Como hijos de Dios estamos llamados a comprender bíblicamente lo que está ocurriendo en estos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Pablo escribe: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia describe que la maldad va a aumentar. La Biblia habla de que será como en los tiempos de Noé. Y yo creo que para nadie es un secreto cómo la maldad está aumentando. La inmoralidad, la perversión. Parece que este mundo va de peor en peor. Y esto es algo que ya la Biblia lo habló. Porque los tiempos de Noé fue un tiempo de inmoralidad sexual, de depravación, de injusticias. Un tiempo donde Dios mismo, usted lo puede leer en Génesis 5 y 6, la historia de Noé. Dice, Dios mismo se arrepintió de haber creado al hombre al ver la maldad de ellos en su corazón. Y cuando la Biblia, Mateo 24, habla de las señales del fin, dice, y será como en los tiempos de Noé. Y habrá guerras, violencia, terremotos, homicidios, persecuciones. Y esto fue un texto escrito hace ya casi 2000 años, pero que hoy se hace real, porque es solo usted leerlo y comprobarlo con lo que está ocurriendo en este tiempo. Y eso me muestra una realidad, y es de que Cristo viene pronto. Cuando usted lee la Biblia, se encuentra con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero usted se va a la última página de la Biblia, en el Apocalipsis, y dice, Cristo, vengo pronto, se termina todo. Y esto nos sitúa en una realidad donde entendemos que no sabemos el día ni la hora, pero las señales evidencian de que Cristo viene pronto. Ahora, estas señales muestran de que van a pasar dos cosas. Por un lado, la maldad aumentará porque Satanás sabe que se le acaba su tiempo. Por lo tanto, va a soltar su mayor despliegue de maldad buscando llevar la mayor cantidad de gente al infierno. Pero por otro lado, la Biblia dice que el evangelio va a crecer tanto que será predicado en todas las naciones. Miren lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se acabó todo. Entonces Dios me muestra un final de los tiempos donde hay mucha maldad, pero también un final de los tiempos donde viene un avivamiento sin precedentes sobre la raza humana, donde Dios va a levantar y empoderar a su iglesia, porque Dios no viene por una iglesia escondida y temerosa. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, va a venir por una iglesia gloriosa, una iglesia sin arruga, una iglesia santa, una iglesia empoderada, y esa iglesia somos usted y yo. Y allí es cuando Dios empodera a su iglesia. No solo esta iglesia, sino los cristianos de todas las iglesias, de todas las ciudades, de todo el mundo, de todos los continentes. Los empodera, los empodera, los empodera, los empodera para que salgan, permeen la sociedad, lleven el evangelio del reino al mundo, a los diferentes lugares. Mucha gente en medio de esta crisis se va a convertir, va a rendir su corazón a Cristo. El evangelio crece, 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 crece.
Habrá gente que no acepte a Cristo, pero cuando lleguen a la confrontación, le van a decir: mi hijo, usted escuchó, pero no quiso aceptar para el infierno, al lugar preparado para Satanás y sus demonios. Por lo tanto, en este tiempo, la sangre de Cristo no solo me cubre, sino que la sangre de Cristo me empodera. Le voy a repetir eso. No solo la sangre de Cristo te cubre, sino que la sangre de Cristo te empodera. Porque tú no puedes ser una víctima del sistema. Tú tienes que ser un hijo de Dios, de reino en este sistema. Y decirle al Señor: Señor, yo sé que tú me vas a levantar a mí también. Y quiero terminar con esto. Un día Jesús llega donde sus discípulos, que están siendo perseguidos, están escondidos, están temerosos. Y dice la palabra que Jesús se les aparece y les dice algo que te dice a ti en este día: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. Es decir, no permitas que las circunstancias vengan y produzcan una crisis de temor, de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación. Y ahora estoy enfermo, y ahora tengo migraña, ando desesperado, ando como loco. No. Dios dice: no, debajo de sus alas te cubrirá, y debajo estarás seguro. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.